En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa palabra que trajo paz en los momentos más angustiosos. La misma palabra que trajo juicio a los imperios y reinos más poderosos de la historia. La palabra que trae vida para que en el día de Cristo podamos gloriarnos de no haber corrido en vano ni en vano trabajado. Y sobre todo, una palabra que trae salvación por medio del Evangelio de Jesucristo. Desde Radio Luz a las Naciones queremos ofrecerte cada domingo en directo la palabra de Dios traída de la mano de nuestros hermanos en la fe para edificar y dar aliento a todos los oyentes. Te invitamos a unirte con nosotros y disfrutar de todo el contenido entrando en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web. Bienvenidos a la Palabra de Dios. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a aquellos que estáis conectados con nosotros a través de nuestros canales de Facebook, YouTube y a través de nuestra página web www.fmradioluz.com. Le damos gracias a Dios por poder estar con todos vosotros un domingo más para poder escuchar la palabra de Dios, y queremos hacer un recordatorio de lo que hemos vivido estos domingos atrás. Hace 2 domingos pudimos escuchar y deleitarnos con villancicos donde compartieron y cantaron con todos nosotros desde distintos lugares de la geografía española, y poder terminar ese programa con la exposición de la palabra de Dios con el mensaje La verdadera Navidad. Este domingo pasado pudimos escuchar a hermanos y hermanas donde ellos, a través de la enfermedad que adquirieron, el COVID-19, pues pasaron por momentos muy difíciles y muy complejos, donde ellos estaban agradecidos a Dios y a sus hermanos y hermanos, a la Iglesia en sí, por sus oraciones. Y bueno, pues ellos nos contaron sus testimonios de cómo pudieron ser consolados en medio de la dificultad, y al mismo tiempo no solamente consolados, sino que sanados también, y ellos pudieron expresar desde lo más profundo de su corazón la gratitud que tenían. Terminamos escuchando el mensaje de que el Dios de toda consolación nos consuela en nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a otras personas en sus tribulaciones también. Y ahora llegamos al primer domingo del año 2021, año nuevo. Bueno, pues tendremos una oración del libro del Valle de la Visión de Arthur Bennett sobre este título, Año Nuevo, y luego daremos paso al mensaje de la preciosa palabra de Dios a través de nuestros pastores, breves mensajes a través de nuestros pastores de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza desde distintos lugares del mundo. Nuestro deseo es que Dios nos bendiga a través de su palabra, y bueno, sin más, le damos paso a la oración del libro del Valle de la Visión, Año Nuevo. Año Nuevo. Oh Señor, no aprovecho la duración de los días a menos que transcurran en tu presencia, en tu servicio, para tu gloria. Dame una gracia que anteceda, siga, guíe, sustente, santifique y ayude a cada hora, para que no esté lejos de ti ni un solo instante, sino que confíe en tu Espíritu para que proporcione todo pensamiento, hable en cada palabra, dirija cada paso, prospere toda obra, edifique cada grano de fe, y haz que desee proclamar tu alabanza, dar testimonio de tu amor y propagar tu reino. Boto mi barco en las aguas desconocidas de este año. Contigo, oh Padre,
como mi puerto. Contigo, oh Hijo, al timón. Contigo, oh Espíritu, soplando en mis velas. Guíame hasta el cielo con mis lomos ceñidos, mi lámpara encendida, mi oído abierto a tus llamamientos, mi corazón lleno de amor y mi alma libre. Dame tu gracia para santificarme, tus consuelos para alegrarme, tu sabiduría para enseñarme, tu diestra para guiarme, tu consejo para instruirme, tu ley para juzgarme y tu presencia para estabilizarme. Que tu temor sea siempre mi reverencia, tus triunfos sean mi gozo. Hola, buenas tardes. Bueno, pues mi mensaje para hoy, mi saludo es, como todos bien sabemos, y lo que nos ocupa es que despedimos un año. Despedimos un año, el 2020, que ha sido especialmente duro, especialmente intenso. Ha sido un año marcado por la pandemia y con todas sus consecuencias, ¿no? Tanto personales como de obra, como en muchas familias han padecido situaciones bastante duras, ¿no? Es un año el que ha sido marcado por una hostilidad importante y algo que va a cambiar y ha cambiado nuestra forma de interpretar la vida, e incluso en la sociedad, a nivel económico, de todos los niveles, incluso espiritual, ¿no? Que es el que también nos ocupa. Entonces, después de valorar que sería bueno, no sería bueno y sería irresponsable el querer pasar y este año y olvidarlo rápidamente y enfrentar el que viene, sería bueno reflexionar sobre los acontecimientos, sobre las situaciones que nos han acontecido, sobre también las experiencias vividas y las riquezas que hemos podido sacar de todo esto, cómo Dios en medio de esta tribulación también nos ha hablado, nos ha sustentado, nos ha mantenido de una forma especial, de una forma como solo Él lo sabe hacer, en medio de estas pruebas y de esta pandemia a nivel universal, podemos decir, a nivel mundial, ha acontecido, y cómo estamos viendo que Dios con sus hijos ha tenido un trato de favor y una vez más hemos visto su amor, su misericordia en medio de nosotros, ¿no? Y también hemos aprendido muchas cosas, como os digo. Por eso sería irresponsable igual el querer olvidarlo rápidamente. Sería bueno que reflexionemos, porque hay cosas que sería bueno al mismo tiempo que nos acompañasen en este nuevo año, ¿no? Como esta, creo yo, sensibilidad a la comunión con los hermanos, esta sensibilidad a los problemas de otros hermanos, cuando ha habido alguna enfermedad, cuando ha habido alguna situación familiar en concreto, cómo nos hemos podido volcar en oración, en preocupación, en buscar a Dios de una forma más intensa. Entonces yo creo que esto sí nos debería acompañar, puesto que ya estamos en el año 21 y hay mucha especulación de lo que va a suceder, del impacto que ha tenido este año. Ahora veremos consecuencias, ¿no? Como digo, consecuencias económicas, consecuencias sociales y al mismo tiempo espirituales. Y hay mucha especulación de ello. Yo no me atrevería a decir con qué nos vamos a encontrar o cómo van a suceder los acontecimientos en el 21. Sé que algunos de ellos van a estar marcados inevitablemente por esta pandemia que todavía no olvidemos que no ha cambiado. Entonces sí hay un deseo en mi corazón para todos, para mí mismo, para mi familia, para todos vosotros, mis hermanos, de poder transmitiros, ¿no? Quiero aprovechar en este breve mensaje pues para decir lo que yo
sí creo que nos va a tocar y que lo que nos corresponde hacer en este año. Y para eso lo mejor es usar una vez más la palabra de Dios, ¿no? En situaciones complicadas siempre tenemos que buscar de la palabra de Dios, incluso en las no complicadas también lo deberíamos de hacer, es algo que nos debe acompañar. La palabra de Dios es nuestro alimento, nuestro sostén y tiene que estar siempre cerca de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro caminar diario. Entonces, como os digo, no me puedo aventurar, sería muy inconsciente por mi parte decir cómo vamos a vivir el 2021. Sé que vamos a empezar de una forma difícil por las consecuencias del impacto, como hemos dicho, de esta pandemia en el 2020 y veremos sus consecuencias marcadas en este 21. Pero por encima de eso, que es pura especulación, yo sí hay algo que quiero transmitir y es de una forma muy sencilla, el saber cómo tenemos que ser nosotros. No sé cómo van a acontecer los tiempos, pero sí sé cómo tengo que ser yo en medio de estos tiempos. Entonces, mi reflexión es la siguiente. En Primera de Pedro 4 nos dice, sed, ¿cómo tenemos que ser? Dice, sed de prudentes en primer lugar, ser prudentes, ser de espíritu sobrio para la oración, que es algo que nos va a tener que acompañar durante todo este año, una prudencia, una sobriedad, una constancia en la oración. Sed de esta forma, que esto nos acompañe, porque esta es la que nos va a librar de tantas situaciones, esta es la que nos va a llevar a una buena comunión con Dios y ahí vamos a encontrar respuesta a tantas preguntas y a tantas situaciones que esas sí van a venir, esas nos van a acontecer. Entonces, en primer lugar, ser prudentes, la prudencia que nos acompañe, ser sobrios en la oración, no andar para arriba, para abajo, según nuestros sentimientos, según los acontecimientos, según las circunstancias. La sobriedad habla de algo inamovible, que seamos inamovibles en esta condición de la oración. Y sed, sobre todo, también nos dice, sed fervientes en vuestro amor. Aquí se refiere el amor entre los hermanos. Que sigamos constantes, fervientes, o sea, con un amor cálido entre nosotros. Sed también hospitalarios, que nuestras casas estén abiertas como iglesia, que estemos abiertos en nuestros hogares, ¿no? Que seamos de testimonio. Y el que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirva con la fortaleza que Dios da. Qué precioso es esto, ¿no? Poder hablar conforme a la palabra, poder servir, porque es lo que deseamos, pero que Dios nos dé las fuerzas para hacerlo y que todo sea para la gloria de Dios mediante Jesucristo, de quien le pertenece y a quien le pertenece la gloria por siempre para Él la gloria, por los siglos, como acaba diciendo, de los siglos, y a nosotros solo nos queda decir amén. Entonces esta condición es la que yo deseo para todos vosotros que nos acompañen este año. Sed de esta condición y no de otra. Y os deseo de todo mi corazón que empecemos bien el año, bien con esta intención y que Dios os bendiga a todos mucho. Os quiero, os amo en el Señor. Que Dios os bendiga. Buenas tardes a todos. Desde Portugal queríamos unirnos a este deseo de un buen año nuevo. Entonces este 2021 que ahora comienza, deseamos que sea un año bendecido para todos. Deseamos que podamos servir juntos al Señor con gozo. Deseamos que podamos buscar hacer la perfecta voluntad de Dios, primero en nuestras vidas y después en nuestro entorno, en aquellas situaciones en las que podamos tener cierta influencia, que sea la voluntad de Dios la que prevalezca y no ninguna otra. Es nuestro deseo, en definitiva, para este año, que en las próximas Navidades, si el Señor permite que todavía estemos aquí, y hacemos un balance entre los pros y los contras de lo que nos ha tocado vivir, las cosas buenas y las menos buenas, las alegrías, las tristezas, las dificultades, las bendiciones que el Señor tiene reservadas para nosotros en estos 360 y pocos días que faltan de año. Bueno, pues haciendo un balance de todo eso, podamos declarar, igual que el pueblo de Israel
lo hacía en el desierto, con el mismo júbilo, con el mismo gozo, podamos decir con la misma seguridad, Ebenezer. ¿Por qué? Porque hasta aquí nos ayudó el Señor. Nuestro Señor es bueno, nuestro Señor es fiel en cumplir sus promesas, aunque algunos las tengan por tardanza. Nuestro Señor es fuerte para guardar nuestro depósito. En Él podemos refugiar nuestra alma. Y la realidad es que si consideramos cómo vive la sociedad al día de hoy, necesitamos tener esas garantías. Necesitamos vivir con esa seguridad, con esa fe de que nuestro Señor es poderoso y de que Él cumple sus promesas. Yo pensaba en este tiempo cómo el pueblo de Dios siempre ha estado en medio de dificultades, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el pueblo hebreo cuando estaban cautivos en Egipto, en el tiempo en el que empezaron a desarrollarse las 10 plagas, ¿no? Era una realidad social también muy complicada para ellos, supongo, ¿no? Cuando el agua se convertía en sangre, cuando empezaba a haber ranas por todos los sitios y piojos y después moscas y granizo y los animales comenzaban a morir y a la gente le salía úlceras, en fin, era una realidad difícil de vivir. Ahora, la diferencia en aquel tiempo era ¿cuál? ¿A qué pueblo pertenecías? Si pertenecías al pueblo egipcio, sí que podías ver cómo tu imperio se desmoronaba, cómo no tenías recursos para impedir lo que estaba sucediendo. Ahora, si pertenecías al pueblo hebreo, la misma realidad la vivías de una manera completamente diferente, ¿no? Podías ver, ¿qué podías ver? Podías ver cómo nada te cogía por sorpresa, de todo ya estabas avisado, cómo la palabra del Señor, cómo los avisos de Moisés, los avisos de Aarón se estaban cumpliendo, cómo el Dios al que tú servías, al Dios al que tú adorabas, era poderoso y manifestaba su poder. Entonces, la misma situación, la misma realidad física provocaba cosas completamente diferentes. ¿Qué podían pensar los hebreos? Nuestra redención está cerca, nuestra libertad está cerca, nuestro Señor está en control. ¿No? Simplemente siendo de un pueblo o siendo de otro. Entonces, este ejemplo lo podemos llevar al día de hoy. Toda la dificultad social que vivimos, la diferencia la podemos encarar perteneciendo al pueblo de Dios. Si pertenecemos al pueblo de Dios, vamos a verlo completamente diferente todo lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque estamos avisados de ello. Mi deseo es ese, mi deseo sería de que todos los que estáis escuchando y por extensión todos los conocidos pertenecieran al pueblo de Dios y podríamos vivir esta realidad de forma diferente. Viviríamos, de hecho, esta realidad de forma diferente. Y entonces el año nuevo, este año que ahora comienza, pues que venga como venga, venga bien, venga mal, nosotros vivimos escondidos debajo del ala del Señor. En el Salmo 91, ¿no? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confío. Nuestra confianza está en Él, no en las circunstancias. Pueden ser favorables, menos favorables, dolorosas, eso es innegable, pero nuestra confianza está en Él. El Señor en quien confiamos es el que puede declarar qué es lo que va a venir, qué es el año que vamos a vivir, cómo vamos a vivir. ¿No? En Isaías 61 dice, ¿no? Jesús hablando como sobre su ministerio, el Espíritu del Señor está sobre mí y Él me ha ungido. ¿Para qué? Entre otras cosas, para declarar el año agradable del Señor. Nosotros tenemos que vivir en esa certeza de que es el año agradable del Señor si vivimos bajo su palabra. Él es el que declara. Nuestra declaración, tanto positivas como negativas, tienen poco poder, pero el suyo no. Entonces, si somos cristianos, si confiamos en el Señor, si estamos sujetos a su palabra, si vivimos bajo su declaración, Él es el que tiene esa capacidad de poder declarar el año bueno del Señor. Entonces, mi deseo para este 2021 que ahora comienza es que sea el año bueno del Señor para cada uno de nosotros,
La única condición que esto implica es vivir bajo la autoridad de su palabra. Vivir bajo autoridad de su palabra. Este es mi deseo, tengáis un año 2021 lleno de bendición, pero con esta consideración. Hola a todos, desde aquí, desde Asturias. Es un gozo poder estar hoy aquí y poder compartir este momento con todos vosotros. Venimos de un año duro, donde hemos pasado por situaciones difíciles, es verdad, partidas de hermanos queridos, de familiares, pero hemos podido ver también en medio de todo, de sus testimonios, y cómo Dios nos ha consolado, cómo nos ha protegido, y cómo también nos ha ido dirigiendo en cada momento y en cada situación que hemos tenido que ir tomando y llevando adelante. Dios ha estado con nosotros y hemos podido gustar, ¿no?, de su presencia y de su fidelidad una vez más. Hemos podido sentir su amor, su misericordia y en cierta manera también recibir ese abrazo amoroso, ¿no?, de nuestro Señor, diciéndonos: estar tranquilos, confiar que yo estoy con vosotros. De la misma manera creo, porque lo he visto en muchas personas, que ha sido un año de crecimiento para muchos. Un tiempo donde hemos podido dedicar tiempo a lo que verdaderamente importa. Y no que antes no hubiéramos podido hacerlo, pero claro que el ministerio, las áreas y las atenciones que tenemos que hacer y llevar en este tiempo han estado limitadas, y esto nos ha llevado a pasar más tiempo en casa y a poder estar más delante de la palabra de Dios, más en oración, más en comunión también unos con otros, y esto indudablemente ha traído un beneficio en las personas que han dispuesto su corazón y han querido que esto fuera así. Pero comienza este nuevo año y tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir avanzando hacia la meta para ganar, para llevarnos ese premio que Dios nos ofrece mediante ese llamamiento que nos hizo en Cristo Jesús. Y para esto hay cosas que tenemos que cambiar, y mal haríamos si pensáramos que el mundo tiene que cambiar, o la sociedad, o los hermanos, o la iglesia a la que pertenecemos, o con las personas que nos rodeamos, y seguramente que habrá cosas que tanto las instituciones como las personas a nivel individual tienen que cambiar, pero la palabra de Dios, cuando la confrontamos, cuando nos habla, vemos que siempre se dirige en primera persona hacia nosotros. Y seguramente el actor principal o el escenario principal tiene que ver con nuestra propia vida. Este cambio, esta renovación tiene que producirse en cada uno de nosotros. Si recordamos, Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Y aquí nos habla que tiene que haber un cambio en nuestro ser. Y necesitamos una renovación, incluso, ¿no?, de nuestra fe en Cristo, de nuestras convicciones en Cristo, de las convicciones bíblicas en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la doctrina. Hay cosas que tenemos que seguir mejorando, que necesitamos crecer, que necesitamos conocer, y nuestro entendimiento tiene que ir siendo renovado día a día, y esto es algo que solamente es a través de la obra del Espíritu Santo y conforme a la palabra de Dios. Y no estoy hablando de un cambio de cambiar por cambiar, sino estoy hablando de que es un tiempo propicio y un tiempo necesario para crecer, para madurar, para, como digo, avanzar hasta poder llegar a la meta y poder un día recibir ese premio, ese galardón que Dios tiene preparado para nosotros. En estos días atrás hemos estado conmemorando este nacimiento de Cristo, este advenimiento, esta venida que Cristo vino y que tenía que ver con esa encarnación que él hizo, dejando su condición de Dios, pero sin perderla, vino, se hizo hombre, se humilló hasta la muerte, y tenía que ver con la salvación del hombre. El hombre necesitaba un Salvador y Cristo vino a ofrecer esa salvación a los hombres. Cristo fue crucificado, resucitó, está sentado a la diestra de Dios, pero de la misma manera nos ha dicho que Él vendrá. Y si vamos a Apocalipsis, capítulo 22, ahí vemos claramente, ¿no?, cómo la Iglesia, cómo los santos, ¿no?, claman en este Señor, ven pronto, ¿no? Y
En esta espera, que la Iglesia estamos y esperamos y anhelamos que suceda pronto, tenemos que vivir, tenemos que estar y necesitamos una renovación y una revelación correcta de la palabra de Dios, de quién es Él y sobre todo que esta palabra tenga una eficiencia en nuestra vida que pueda transformar y cambiarnos. En el capítulo 20 del libro de Juan, en el versículo 18 y 20, nos cuenta una situación que vivieron los discípulos después de que Cristo fue crucificado y que ellos, pues por temor a los judíos, estaban ahí encerrados en una vivienda. Si podemos ir y lo leemos, Juan capítulo 20, versículo 19, dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y vemos en esta situación cosas interesantes que seguramente, si prestamos atención, nos puede ayudar. Los discípulos estaban reunidos, tenían la puerta cerrada y el temor que ellos tenían era por miedo a los judíos, pensando que de lo mismo que habían hecho con el maestro, pues seguramente les iba a acontecer a ellos. Pero vemos cómo en medio de esa situación, de esa dificultad, de ese temor, de ese dolor por haber perdido al maestro, Jesús se presenta y se presenta de una manera renovada, de una manera diferente. Y Jesús les dijo: mirar mis manos, mirar mi costado. Los discípulos, cuando les vieron, ¿verdad?, lo que nos dice que se gozaron, se alegraron, ¿no?, de ver al Señor que estaba con ellos. Y vemos también inmediatamente que después de esta situación, que vuelve a repetir: paz con vosotros, y Dios les da una palabra nueva. Dios les da una revelación de lo que tenía que acontecer y de lo que tenían que hacer. Y les dice: como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Y no solo eso, dice: y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibir el Espíritu Santo. Entonces vemos cómo ellos recibieron una palabra nueva, una revelación, y de la misma manera Jesús les capacitó con el Espíritu Santo, ¿no? Creo, ¿no?, que es un tiempo, ¿no?, donde necesitamos esta revelación de Dios, que Dios nos hable, que Dios nos dirija. Y yo sé que tenemos conocimientos acerca de la palabra de Dios, tenemos mucha sabiduría de versículos, de pasajes, pero la gran dificultad que enfrentamos es la practicidad de esta palabra de Dios. Jesús aquí les estaba encaminando a decir: mira, vuestros pensamientos a día de hoy no son los mejores. ¿Por qué? Porque los pensamientos ellos eran de temor, estaban atemorizados. Y esto producía en ellos esas sensaciones de miedo, de no llevar adelante lo que Dios había encomendado, y como consecuencia, pues que estaban ahí, pues recluidos, esperando a ver qué acontecía. En el pasaje paralelo a esta historia que encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 24, vemos que iban dos discípulos que habían estado presentes en lo que había acontecido en Jerusalén cuando habían crucificado a Jesús, y iban camino de Maús, y Jesús se puso en medio de ellos y empieza a charlar con ellos. Claro, estos discípulos se sorprendían de que: hombre, eres tú el único forastero que no conoce lo que ha acontecido en Jerusalén estos días. Y Jesús se pone a hablar con ellos y les empieza a hablar desde el principio de las Escrituras hasta el final, todo lo que tenía que ver con Cristo, ¿no? Cuando esta gente, pues, en cierto momento de esa conversación, de esa situación, reciben y se les abre el entendimiento, la expresión que ellos dicen es parecido a esto que estamos viendo aquí. Dice: no ardía nuestro corazón cuando le oíamos. Vemos que ellos tenían un pensamiento un poco confuso. Jesús estaba en medio de ellos, les estaba hablando y no eran capaces de identificar. Y a veces tenemos dificultad de poder interpretar las cosas. Sí que somos muy capaces de una manera racional de poder ver y poder darnos cuenta, pero hay ciertas carencias espirituales que nos dificultan el poder tener una revelación correcta de quién es Dios, incluso de su propia palabra. Pero lo que sí ocurre siempre es que cuando esa revelación viene, lo que produce, ¿qué es? Gozo, alegría. Ellos decían: no ardía nuestro corazón cuando escuchamos. Y dicho esto, dice que Jesús ya no se va, desaparece,
de la presencia de ellos, y estas personas que estaban en Maús, ¿qué es lo que hacen? Cambian el destino de donde iban. Ellos tenían previsto seguir su viaje, seguir en su dirección, pero lo que hacen es darse la vuelta y volver otra vez a Jerusalén. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que muchas veces nuestros pensamientos, nuestros entenderes, nos hacen tener temores, nos hacen ver las cosas de una manera distorsionada, que nos llevan a tomar decisiones incorrectas en nuestra vida. Por eso cuando decía al principio que necesitamos una revelación de la palabra de Dios, tiene que ver con esto. Necesitamos que Dios nos revele a través del Espíritu Santo la verdad. No la verdad que yo quiero, no la verdad que yo entiendo, sino su verdad. Porque cuando esto ocurre, produce en nosotros un estado de gozo, de paz, de alegría, de confianza, de seguridad, y que nos lleva luego a ir en la dirección correcta. Estos discípulos, en vez de seguir su camino, se dieron la vuelta y fueron a Jerusalén. Y si vamos ahí en el capítulo 24, les encontramos ahí en Jerusalén, en este texto paralelo, que estaban ahí cuando Jesús entra a este grupo de personas que estaban temerosos, y en el versículo 45 del capítulo 24 nos dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Qué importante, ¿verdad? Que Dios nos abra el entendimiento. No somos tan sabios como nos creemos, no tenemos la capacidad de entender y de conocer todos los misterios y todas las revelaciones de Dios. Por eso es necesario que Dios abra nuestro entendimiento para poder tener una dirección correcta y un saber qué hacer. Y ahí Jesús les trae lo que conocemos como la Gran Comisión y les encamina a dónde tenían que dirigirse. Estas personas, cuando esto ocurrió, produjo en sus propias vidas este cambio, esta renovación. Ellos eran conocedores de una parte de las Escrituras, sí. Si recordamos, habían estado 3 años y pico con Jesús, habían participado de predicaciones, de milagros, de tantas cosas con él, pero ahora necesitaban algo específico para lo que iba a acontecer. Yo creo que en este año que ha comenzado, este año que Dios nos está permitiendo ya empezar a disfrutar de él, necesitamos esta revelación de Dios para poder saber y poder encaminar en la dirección correcta lo que tenemos que hacer. Como digo, hemos tenido experiencias muy bonitas en este tiempo, a pesar del dolor y de la dificultad. Como Dios a través de su palabra nos ha guiado y nos ha dicho: paramos, salimos, entramos. Y como Dios siempre es fiel a lo que dice, y no solo eso, lo cumple. Y cuando estas verdades de Dios las experimentamos, ¿verdad?, pues es algo que llena nuestro corazón, que nos alegra, que nos gozamos, como le pasaba a los discípulos o como les pasó a estos discípulos de Maús. No ardía nuestro corazón cuando le escuchábamos. Que esta verdad de Dios nos llegue a nuestras vidas, que podamos sentir este gozo en nuestro corazón, que podamos sentir que Dios sigue estando con nosotros, que nos encamina, que cuenta con nosotros y que, una vez más, nos ama y muestra su misericordia. En este día, en este nuevo año que ha comenzado, yo quiero ser parte de este equipo de discípulos, donde recibieron esta revelación de Dios, donde Dios les encaminó y fueron adelante a cumplir lo que Dios había querido. Que Dios os bendiga, que os guarde en este nuevo año, os protege y que podáis también, como todos deseamos, clamar que Cristo venga pronto y que Dios pueda abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento para ir en la dirección correcta, para hacer lo correcto. Nada más, un saludo de Asturias y bendiciones. Buenas tardes a todos, a los amigos, los oyentes, cristianos, los hermanos que estáis ahí en otro lugar, en la otra parte de la cámara. Yo quiero tener una reflexión con vosotros en unos poquitos minutos, pensando en los acontecimientos que hemos tenido en todo este año 2020, que no han sido pocos y la verdad que no han sido muy alentadores. Llegué a esta reflexión basada en el libro del Éxodo. Me imaginaba yo, si estuviéramos terminando ahora en el año 1450 a.C. en la antigua potencia egipcia, ¿sí?, y estuvieras ahí, en ese lugar, como un ciudadano del pueblo de Israel, viendo los acontecimientos que estaban pasando en
en ese país, en ese imperio, verías que los acontecimientos no eran muy esperanzadores. Cuando nosotros leemos los relatos bíblicos, ahí vemos que era un poco todo destructivo. Dice que las aguas del Nilo se convirtieron en sangre porque se contaminaron y la gente no podía beber de ese agua. Dice que posteriormente vino una plaga de ranas, otra de piojos, de moscas. Dice que el ganado fue afectado por peste y que un polvo produjo úlceras en humanos tanto como en animales, y se avecinaba una tormenta de granizo como nunca antes había habido. Y dice que venía una plaga de langosta que destruiría todo lo que había. Dice que vendrían tinieblas y todo quedaría sin luz, todo quedaría paralizado. Y nos comenta incluso, dice que los niños, los primogénitos de cada familia morirían. Todo era una crisis. Qué ambiente más triste, noticias lamentables. Pero si tú estás ahí viendo esos acontecimientos y estás ahí como pueblo de Dios, pues podías ver que todas estas cosas que estaban pasando, en cierta manera, Dios ya las había anunciado. Y esa era la manera en que Dios iba a librar a su pueblo de una esclavitud. Si tú estabas en ese lugar, mirando todos los acontecimientos que estaban pasando, como un egipcio, una persona apartada del pueblo de Dios, pues ellos tenían en verdad que preocuparse, porque estaba a punto de llegar la peor época para ellos. Se estaba acabando el tiempo de los egipcios de vivir en su propia gloria personal. Pero si tú estabas ahí como hebreo, como judío, si estabas ahí como una persona unido al Padre por medio de la fe en Jesús, esas mismas noticias a ti te mantendrían en esperanza, aunque el entorno era bastante incómodo. Quiero que tengas en cuenta que en ese mismo lugar, en ese mismo país, ahí había también un remanente del pueblo judío. Incluso los hermanos de José, la familia de José, cuando fue a Egipto en busca de pan y vieron a su hermano, dice que ellos acamparon cerca, en la orilla del río Nilo, en una región que se llamaba Gosén. Ahí se asentaron, ahí se pusieron los hermanos, y cuando vemos el relato bíblico vemos que el pueblo judío, ¿sí?, fue protegido en medio de todas esas plagas. Las plagas no le tocaron, las plagas no les alcanzaron. Por eso te invito a reflexionar conmigo en los tiempos que vivimos, pero no tanto por las noticias que recibimos nosotros, si son buenas o son malas. Lo que quiero es darte un ángulo diferente en medio de tanta mala noticia. En el Salmo 91, cuando leemos ese pasaje, vemos que la situación en ese pasaje tampoco estaba mejor. Lo que vemos en el contexto es que nos habla de cazadores, nos habla de pestes destructoras, nos habla de terror en las noches, nos habla de saetas, o sea, de violencia, nos habla de pestilencia, que habría mortandad en medio del día. Dice que caerían 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha. Pero ahí en ese contexto vemos también una gran promesa, que nos dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la mano o la sombra del Omnipotente. Bonita promesa, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ese carácter protector y amoroso de Dios, eso tiene que reproducir una reacción en nuestro interior, que nos ayude a estar en todo tiempo bajo el abrigo del Altísimo. Que nuestro interior tenga el deseo de morar, de estar, de vivir bajo la sombra del Omnipotente. Porque ahí es donde está la protección de Dios. La protección de Dios la vemos en Egipto para su pueblo, la protección la vemos en el Salmo 91 para su pueblo. Y para el 2021, yo no sé qué pronóstico has escuchado para el 2021, que tiene que ser mejor, que tiene que ser el año de la felicidad, que tiene que ser el año de la tranquilidad. Tantos mensajes que escuchamos. Yo no quiero ser pesimista,
pero tampoco quiero ser ilusionado y especular, repartiendo éxito para el 2021. Al contrario, prefiero ser, como dice la Biblia por medio del profeta Isaías, cuando nos está hablando proféticamente de Jesús. Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre Jesús para proclamar el año agradable de Jehová. El Espíritu Santo, Él sí puede proclamar en nosotros lo que vamos a vivir nosotros en este año nuevo. No la pandemia, no las decisiones políticas. El Espíritu Santo que vino sobre Cristo para proclamar el año agradable del Señor. ¡Qué bonito! Igualmente, el Espíritu Santo puede dirigirnos a nosotros para estar, morar, vivir bajo la mano del Omnipotente. Así que, oyentes, amigos, hermanos, este es mi consejo: busca al Señor en toda la situación. Yo recuerdo la historia de Pablo y Silas cuando ellos estaban y liberaron a una mujer que estaba oprimida, esclavizada dentro de un sistema. El sistema se beneficiaba económicamente de esta mujer porque esta mujer adivinaba. Y dice que la mujer quedó liberada, pero Pablo y Silas quedaron en la cárcel. Dice que estando en la cárcel, dice el relato bíblico, Hechos 16, dice que a medianoche, tal vez no fue el año nuevo para ellos, esta medianoche, pero en la medianoche, ellos, sin mirar las circunstancias presentes, sin mirar la situación que estaba pasando, incluso después de haberles azotado, ellos se pusieron a orar y a alabar con himnos a Dios, buscando que la presencia de Dios inundara el lugar donde ellos estaban. Y así pasó. Todos sabéis lo que pasó. Los cimientos de la cárcel temblaron, las puertas fueron abiertas y todo produjo un fruto. Tal vez ese es mi consejo para hoy y para el 2021. Busca al Señor. Trata de exponer todo delante de Él. Busca sazonar con la presencia de Dios todas las cosas, mientras que el Espíritu Santo nos guía al año agradable del Señor. Hermanos, con todo mi amor para vosotros, feliz, bendecido 2021. Hola, muy buenas. Un saludo a todos los oyentes de Radio Luz a las Naciones y un fuerte abrazo. También aprovecho este momento para poder felicitaros el año. Espero que todos estéis bien, que hayáis tenido buenos días, ya que parte de estos días ha sido recordar y traer a la memoria el nacimiento de nuestro Salvador, lo que eso ha significado realmente y principalmente lo que ha significado para nosotros, la Iglesia hoy, ese perdón de pecados, esa esperanza y también ese deseo de ese retorno de Cristo, ¿no? Lo cual también esperamos todos con deseo y con un amor fervoroso por Él. Bueno, también deciros que, como todos sabemos, acaba el año y es un año también para tener una reflexión, mirar el transcurso de todo el recorrido del año, un año complicado, con una pandemia, algo que nunca habíamos vivido ni conocido, que ha traído un gran temblor en todo el mundo, ha cambiado las formas de la sociedad en muchas áreas y también ha traído cambios dentro de la Iglesia, los confinamientos, el no poder juntarnos, trajo cambios que nunca habíamos pensado que sucederían. También dentro de estos cambios drásticos, también quiero ver y quiero pensar que también ha tenido cambios profundos al corazón de las personas, ¿no? Y hablo de los creyentes. También creo que en medio de todo este tiempo hemos visto la mano de Dios interviniendo en la vida de hermanos que han pasado por la enfermedad del COVID. También hemos visto la provisión de cómo Dios nos ha mantenido. No tuvimos que reinventarnos nada para seguir adelante, simplemente tuvimos que confiar en las promesas de Dios, estar seguros de que Dios es quien dice en su palabra y Él ha sido el proveedor de todo lo necesario.
hemos tenido en todo este tiempo el alimento espiritual que Dios nos ha enviado por medio de su Espíritu Santo y por la palabra. También Dios nos ha sostenido en la manera material, nada nos ha faltado, todo ha estado cubierto por su gracia, ha sido absolutamente en tiempos de tanta dificultad, pero el pueblo de Dios nada le ha faltado. Y esta es una de las promesas que hemos visto en medio de este tiempo de tanta hecatombe como vemos, ¿no? Bueno, creo que esto es digno de parar y reflexionar de quién es Dios primeramente, y luego también de ver a través de todos estos meses la soberanía de Dios y cómo Dios también ha estado actuando en medio de su iglesia para prepararla, para realmente ponerla con miras al siguiente paso, al siguiente año, me refiero, cómo la iglesia debe entrar, cómo debe adentrar en este andar y en este vivir. Pues esto nos ha dado también una gran lección profunda, ¿no? Y creo que una reflexión de las que concluyo, ¿no?, a nivel personal y a través de la reflexión de la propia palabra, me llevaba hacia el profeta Ageo, en aquellos días en que el pueblo de Israel regresaba de la cautividad de Babilonia, 70 años allí confinados, y cuando ellos son liberados para regresar a su tierra, llegan con un cometido. Todos conocemos, la gran mayoría, la historia, que el fin era reconstruir ese templo, ese lugar que representaba la gloria de Dios. Pero estos hombres, cuando llegaron allí, es la verdad que perdieron el propósito principal, ¿no? Y creo que en estos días la Iglesia también, y posiblemente toda esta pandemia, ha sido para que la Iglesia también pueda ver en el lugar en el que estaba o en el lugar hacia donde realmente nos estábamos dirigiendo. Las muchas actividades, muchos negocios y tantas cosas que estaban tomando a veces un lugar igual importante, estaban separando un poco a Dios del lugar que le pertenecía. Y lo veo un poco a la luz de esta enseñanza del profeta Ageo sobre el pueblo de Israel, ¿no? Y es lo que yo quiero compartiros un poco en este breve espacio que tengo para poder transmitir aquello que creo que merece la pena prestarle atención y poder meditar sobre ello. Al final el profeta usa en 2 ocasiones la palabra que debían meditar, debían considerar y debían poner su corazón en donde le debían poner realmente y marcarles otra vez las prioridades que habían perdido. Posiblemente la Iglesia ha habido un momento que también se ha desorientado en sus prioridades, y todo este tiempo Dios se ha traído para enfocarnos otra vez en el centro de Él y de su gloria realmente. Y también esta enseñanza va a contener un despertar, ser despertados por el Espíritu Santo a estas prioridades que deben estar en el lugar primordial de nuestra vida. Y quiero leerlos, unos textos, quiero leeros. Ageo capítulo 1, versículo 3, decía así el profeta: Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, y creo que en este tiempo la palabra del Señor ha estado en medio de nosotros diciendo y hablando con claridad. ¿Es acaso tiempo para vosotros que habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? La casa del Señor estaba desatendida, sus casas estaban bien, ellos estaban viviendo para ellos en ese momento. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Es una reflexión que dice aquí el profeta. Entre lo que ellos decían, aún no es tiempo, y el profeta dice, pero es tiempo de estas cosas, de preocuparos en estos asuntos, y creo que en medio de esta pandemia Dios nos ha estado exhortando y hablando para que podamos ser despertados y poner atención a esto, como el profeta dice aquí, considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta.
y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Bueno, si veis aquí, todas las prioridades necesarias para la vida las tenían cubiertas y eso nos saciaba realmente. Y esto no era algo que les confortaba, dice aquí el profeta, ¿no? Tenían comida, bebían y no se saciaban, bebían y no se embriagaban tampoco, se vestían y no se calentaban. Vemos que había una ausencia de algo, ¿no? Y la Iglesia tiene todas estas cosas cubiertas, pero aquí vemos que la necesidad y la urgencia y la prioridad, ¿dónde estaban? Decía que era en considerar los caminos porque la casa del Señor estaba desatendida. Posiblemente la Iglesia se ha despistado, se ha desviado algunos asuntos y le ha dado mucha más importancia, y el Señor nos está reconduciendo, y este es mi deseo, a volver a estas prioridades importantes, que el profeta las destaca así y las pone de esta manera. Lo primero que le dice es un llamado a ser despertados, y esto creo que es algo que hoy en día necesitamos con urgencia, un despertar. Los llama a establecer las prioridades, la evidencia visual de dónde estaba realmente el desvío del pueblo. Les llama a ver la realidad de su situación. Versículos 5 y 6 nos enseña de ello, ya que ellos están provistos de las necesidades vitales para la vida, pero esto no satisface realmente, no les daba la satisfacción. Les llama a un pensamiento que dice que debe ser de acción y necesitan reflejarse en la palabra de Dios y actuar en esa consecuencia. Por eso dice que si ellos habían escuchado y habían oído la palabra de Dios, ¿cómo no estaban realmente obedeciéndola y haciéndolo? Y al final también dice que les llama a ver qué hay detrás de toda su situación, ¿no? Pues ellos habían ignorado a Dios y se habían puesto sus prioridades principales, las de ellos, por encima de las de Dios. Bueno, un poco más adelante, el versículo 14, dice que y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadá, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron a la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Bueno, este es el enfoque y este es realmente mi deseo. En esta enseñanza que Dios ha traído al corazón para mí, principalmente y hablo a nivel personal, y el orar por ello, que traiga el Señor un despertar a su Iglesia. Yo creo que la Iglesia necesitamos despertar. Necesitamos despertar a lo que el Espíritu Santo nos quiere llevar y nos quiere guiar. Hasta que no fueron despertados, no se movieron para actuar en la obra de Dios. Vivían para sí. Hoy estamos en un mundo en el que el egocentrismo se apodera mucho de nosotros y las seguridades también toman un cierto de control, a veces la falta de la fe. Pero aquí lo importante no era cuánto ellos podían producir porque nada se saciaba, es que si el Señor no está produciendo aquello que debe producir en nosotros, nada va a saciar realmente. Y luego, lo importante, ¿no? Dice que la cuestión de construir el templo, dice, era para que yo me agradara de él y fuera glorificado. Creo que lo que el Señor quiere con este despertar, que seguramente hay familias que han despertado y personas, no todo el pueblo dice que había despertado, en la iglesia de hoy tampoco toda la iglesia ha despertado, es realmente traer algo que le agrade a Él. Claro que no es hacer templos materiales, pero nuestras vidas son esos templos que deben estar trayendo realmente esa vida grata que glorifica a Dios por medio de esa obediencia a la vida del Espíritu Santo, por medio de una obediencia a la palabra. Y solamente entonces, cuando esto fue la prioridad del pueblo, y esto vino a su espíritu y les despertó, ellos vieron la necesidad de ponerse manos a la obra. Hoy, la Iglesia, necesitamos ponernos manos a la obra en la obra de Dios. Y necesitamos realmente esa provisión que Dios nos tiene que dar para poderlo hacer. Bueno, quiero concluir ya esta pequeña reflexión con este deseo profundo de que como Iglesia oremos
porque este despertar esté en medio de nosotros y produzca lo mismo que produzco en estas personas y en medio de este pueblo. Solamente entonces pudieron poner manos a la obra y poder construir. Que Dios nos dé gracia y nos dé realmente el poder del Espíritu Santo para poder construir la obra de Dios como debe ser y que Dios se pueda glorificar en todo ello a través de nuestras vidas. Con esto concluyo y os envío un fuerte abrazo y muchas gracias y que el Señor os bendiga en este año que comenzamos. Un fuerte abrazo. Buenas tardes y un saludo afectuoso a todos los que me estáis escuchando con el más profundo afecto y cariño de mi corazón. En este tiempo que me han concedido para poder transmitiros un mensaje y unirme, por supuesto, a otros mensajes de diferentes hermanos, en esta tarde he estado reflexionando acerca del momento donde estamos y de aquello que, en cierta manera, conviene a la Iglesia saber para poder desarrollar su trabajo. El texto que ha venido a mi corazón está en el capítulo 10 de Mateo, en el versículo 16, lo leeremos ahora en unos instantes. Este texto está dentro de un contexto de comisión, de llamamiento, un contexto donde es el Señor Jesucristo quien ya llama a los que serían sus apóstoles, les comisiona y les enseña el carácter de sus tareas y, por supuesto, aquello que también sería una parte experimental de lo que ellos vivirían en el mundo. Es, en cierta manera, un preámbulo de lo que al final de este Evangelio, en esa gran comisión, lo que podemos encontrarnos en el capítulo 28, versículo 19, donde es el propio Señor Jesucristo que dice que toda potestad le ha sido dada y por lo tanto id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todo aquello que Él les había enseñado a ellos. También en Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 15, está la misma comisión con otras palabras: id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Por lo tanto, esta comisión que está también claramente emplazada y bien implícita en este capítulo 10 nos enseña de nuestro deber en el mundo, o sea, la razón por la cual la Iglesia está en el mundo. Y justamente en un momento en el que el mundo está necesitado de oír el Evangelio. En un momento en el que en el mundo se están escuchando muchas voces. En un momento en el que claramente estamos viendo en las diferentes sociedades mundiales todo lo que está aconteciendo y que realmente a mí claramente me está mostrando cómo todo se está agrupando pero con un sentido claramente anticristiano. Y por lo tanto, las propias palabras que los apóstoles del Señor escucharon son las propias palabras que hoy también nosotros escuchamos. El tiempo que vivimos es un tiempo favorable para la predicación del Evangelio, pero a la vez va a ser un tiempo de mucha dificultad. Como decía el apóstol Pablo, nosotros podemos en cierta manera estar presos, pero el Evangelio del Señor no está preso. Vamos a leer lo que aquí Jesús le dijo a sus discípulos y a ver si con la ayuda de Dios puedo concluir lo que quiero deciros en esta tarde. El Señor Jesús, como digo, en este contexto de llamamiento, de comisión, le está diciendo estas palabras: he aquí. Este término he aquí equivale a ciertamente. Ciertamente yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Estamos hablando acerca del momento que el mundo está viviendo y a la vez las propias dificultades que los apóstoles iban a vivir tienen un alcance hasta nuestros tiempos, o sea, sus dificultades son nuestras dificultades. Es verdad que las condiciones de vida son un poco diferentes y por supuesto es verdad que culturalmente el mundo también ha variado y ha cambiado.
Pero el espíritu contrario a Cristo es el mismo desde que Cristo estuvo en esta tierra. Es el mismo espíritu que va en contra de aquello que honra y glorifica a Dios. Es el mismo espíritu que dirige a los hombres a detener con impiedad e injusticia el avance de la verdad. Es el mismo espíritu que está llevando a los hombres a confrontar la ira de Dios revelada. Por lo tanto, entendemos que en estas circunstancias el mundo no va a mejorar. El mundo va a ir degradándose, tiene que ir entrando en situaciones cada vez más caóticas, más catastróficas, porque el mundo está madurando para el segundo advenimiento de Jesucristo. Y hasta ese momento nosotros somos el argumento de Dios en el mundo. La Iglesia es el instrumento de Dios en el mundo. Somos llamados a predicar el Evangelio, a obedecer a esa comisión que nuestro Señor nos dio. Este es el ánimo que yo trato de trasladaros para este año 2021. Que nos dediquemos a predicar el Evangelio del reino de los cielos. A evidenciar que somos ciudadanos de este reino, que somos súbditos de este rey y que tenemos una total y absoluta confianza en él. Pero por otro lado, seamos conscientes que él nos advirtió y con esta metáfora nos enseñó muchísimo. Somos enviados ciertamente como ovejas en medio de lobos. Bueno, es una batalla totalmente desigual, ¿verdad? Imagínense por un momento, podemos imaginar qué durarían una manada de ovejas en medio de una manada de lobos. El lobo es un animal, es un depredador, su instinto únicamente es matar. Sin embargo, la oveja es todo lo contrario, es un animal manso, y es un animal que no tiene unos mecanismos para defenderse. Por eso el propio Señor Jesús está usando esta metáfora. Él nos está enseñando las condiciones en las que la Iglesia va a tener que vivir y predicar el Evangelio a lo largo de todas las épocas. Por lo tanto, cuando estamos hablando de lobos, estamos hablando de personas que van a venir con una actitud agresiva hacia nuestras intenciones santas. El mundo donde vivimos, Pablo lo catalogó como un siglo malo, un siglo por el cual Cristo tuvo que morir para nosotros ser librados de sus efectos. Para Pablo, los días donde vivimos son días peligrosos. Confrontamos hombres amadores de sí mismos, personas hedonistas, personas narcisistas, una sociedad donde únicamente es el hombre por el hombre. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar con la sabiduría de Dios para comprender que aunque en inferioridad de condiciones, en Cristo Jesús nosotros podemos predicar este Evangelio. Entonces debemos de completar nuestra comprensión entendiendo que aunque somos ovejas en medio de lobos, tenemos que ser prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. O sea, tenemos que tener una sabiduría en la cual podemos no meternos en la boca del lobo, sino sencillamente tener la prudencia, la astucia de la serpiente, pero a la vez la sencillez de la paloma. Aquí el término sencillo nos habla de pureza, de inocencia. Realmente nosotros no tenemos una doble intención. Nosotros desde un corazón que está enfocado e inspirado en la fuente divina, en el Espíritu Santo, podemos proyectar, podemos proclamar, podemos compartir con otros la verdad del Evangelio. Por eso, queridos hermanos, aunque el terreno donde vamos a trabajar es un terreno dificultoso, un terreno tremendamente hostil, vamos a ser en cierta manera presionados por estos lobos. Somos conscientes de que somos ovejas en unas condiciones inferiores, pero a la vez con una verdad poderosa y una fe poderosa que es la comisión de nuestro Señor, quien nos guarda y nos cuida. Y aún en el peor de los casos, que tuviéramos que perder la vida, como dice el apóstol Pablo, vivir es Cristo, morir es ganancia. Y por lo tanto las aflicciones de este tiempo no son nada comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Queridos hermanos,
que podamos tomar en serio la comisión, a la vez la propia advertencia, la certeza de lo que el Señor aquí nos está enseñando, y que podamos ser fieles a predicar en una sociedad que se caracteriza por ser muy plural, en una sociedad que es muy tolerante pero que no admite la intolerancia. Para nosotros solamente hay un camino y es Jesús. No es un camino entre otros caminos. Para nosotros solo hay una verdad y es Jesús. No es una verdad entre otras verdades. Y ahí es donde nosotros vamos a tener que romper la resistencia y poder llevar adelante nuestro mensaje como ovejas en medio de lobos. Que Dios nos ayude a comprender la situación donde el Señor nos ha puesto y que con su ayuda podamos cumplir la comisión que nos ha sido encomendada. Que Dios os bendiga y muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, queridos oyentes de Radio Luz a las Naciones. Deseaba compartir con vosotros un pequeño pensamiento aprovechando el cambio de año, un año nuevo que empezamos 2021 después de haber pasado un 2020 con muchas dificultades y con situaciones bastante especiales en cuanto a todo esto que ha ocurrido con la pandemia y otros desastres. Y realmente, ¿qué mensaje mejor que acudir a la palabra de Dios, ¿no?, para transmitir? Y yo quería compartir con vosotros una palabra que está en Mateo 7 sobre los dos cimientos, muy conocida por todos los que leéis la Biblia, que leemos la Biblia, y quería citarla aquí con vosotros. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, esto está en Mateo 7, versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre rico prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí el Señor Jesús, después de haber estado transmitiendo un mensaje muy importante a toda la gente que estaba allí en aquel día, sus discípulos y todos los que estaban en aquel monte, en aquel lugar, en el sermón, cuando él dio el sermón de las bienaventuranzas y toda la palabra que él transmitió acerca de cómo vivir agradando a Dios, cómo deben de ser nuestras vidas agradables para el Señor. Y cuando concluye estas palabras, él lo cierra con este ejemplo, ¿no?, con esta parábola que dice de cómo comparar al hombre que edifica una casa sobre roca o sobre arena. Aquí el cierre del año ha sido todavía más triste. Hemos tenido en Noruega, a una hora de aquí de donde vivimos nosotros, en la noche de la madrugada del día 30, un día antes de acabar el año, seguro que todo el mundo con sus pensamientos de hacer sus compras para Nochevieja, para hacer una comida buena familiar, con todas las restricciones y con todos los requisitos que nos impone esta situación que hay en todos los países. Familias normales, trabajadores, con planes para el 2021, con pensamientos de qué va a ser este año, con la esperanza de que funcione una vacuna para acabar con esta pandemia, con todos estos pensamientos que cada uno de nosotros, pues seguro que estamos siendo dirigidos, ¿no?, en nuestras mentes. Pero aquí Jesús dice acerca de cómo construir una casa. Está hablando de nuestras vidas. Resulta que en la madrugada del 30, a las 4 de la mañana, ha ocurrido un desastre aquí, y es que la tierra se ha tragado de golpe 14 viviendas, más otras 17 más al día siguiente y en estos días. En total, 31 viviendas. Han tenido que
que sacar de sus hogares a más de 1000 personas por el riesgo de desprendimientos, de corrimientos de tierra que hay en aquella zona. Y por supuesto, pues lo más trágico, lo más triste es que han perdido la vida unas cuantas personas y todavía no han encontrado a todos los que cayeron en este agujero, ¿no? Tú ves las imágenes y es terrible, ves una zona que es oscuro, todo oscuro, y además esto ocurrió en medio de la noche, a las 4 de la mañana, la gente estaba durmiendo. Hay varios testimonios de personas que, por ejemplo, una señora que se estaba preparando para irse a trabajar y sacó porque tenía turno muy temprano en la mañana, y sacó a su perrito a dar un paseo y de repente estaba hablando por teléfono con su marido y se cortó la comunicación y ya no ha vuelto a hablar con él, ella ya no la han encontrado. Otra señora, otro testimonio también de una señora que estaba durmiendo y que de repente escuchó un estruendo muy fuerte y se hundió el suelo sobre lo que ella estaba su cama y ella se deslizó en su colchón hasta muchos metros de profundidad y cayó. Y esta señora la han podido rescatar. Y esta mujer testificaba y decía, es una profesora de colegio, y testificaba que había sentido como los ángeles, un grupo de ángeles alrededor de ella sosteniéndola. Testimonio de una mujer cristiana en una situación de estas. Testimonio de una señora que ha fallecido, que ha desaparecido y que se ha roto toda la esperanza, ¿no? ¿Cuánto no nosotros, pensando en este ejemplo, era algo impensable que pudiera ocurrir, aparte de todo lo difícil que está siendo todo, que la tierra se hundiera y que estas familias perdieran absolutamente todo, incluso la vida? Entonces, cuando pensando en esto, leyendo estas palabras, cualquiera pues que me oye y las hace, las palabras que oye, le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, vientos, ríos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada por la roca, ¿no? Yo creo que este es un ejemplo muy claro, en directo, vivo y en directo, de lo que ocurre cuando nuestra casa no está fundada en la roca, que es Cristo. Cuando no estamos en la palabra de Dios, cuando no estamos viviendo en el temor de Dios, cuando no estamos poniendo al Señor en el primer lugar, nuestras vidas corren este peligro de derrumbarse. Aquí ha ocurrido literal, ¿no? Fueron tragados como en la rebelión de Coré en el desierto por causa del pecado de Coré y esa rebelión que hubo, como el Señor, cómo se tragó la tierra, toda esta gente. Y aquí ha habido un caso tan cercano que nos ha hecho mucho que pensar y a la vez pues pensar en cómo debemos de vivir, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor que podíamos empezar el año y transmitir a nuestras familias y a nuestros hijos es edificar sobre la roca, es decir, sobre la palabra de Dios. Buscar a Dios con todo nuestro corazón, estar agradecidos por cómo Él nos cuida, cómo Él nos guía, y sabiendo que tenemos una esperanza eterna, porque Él murió y resucitó para darnos vida y para que podamos estar con Él por la eternidad. Por lo tanto, es mucho mejor edificar en la roca que no volver a edificar en otro fundamento de arena, como dice aquí, porque van a volver a venir lluvias y ríos y vientos y van a volver a golpear. Van a ocurrir más cosas. Hay algunos especialistas que hablan de que van a venir más pandemias, van a ocurrir más desastres. Sabemos que por las señales de los tiempos que el tiempo del fin pues se acerca, y cómo no debemos de vivir. Y yo quería leer unos versículos que están en Primera de Tesalonicenses también, capítulo 4 y 5, que hablan de la vida que agrada a Dios. Y dice así, versículo 3 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado.
Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Así que, hermanos, es lo que quería transmitiros. La esperanza que tenemos es un tesoro muy grande en Cristo, por lo cual debemos de edificar en la roca, edificar en su palabra, porque ahí es la única garantía de seguridad y de esperanza que tenemos, y que seamos conscientes de lo que significa la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Darle a Dios la gloria, la honra con nuestras vidas. Y otra cosa muy importante que este año nos ha enseñado también, por lo menos a nosotros aquí, es el amor entre hermanos, la unidad del cuerpo, la iglesia de Cristo. Qué importante es que nos apoyemos los unos a los otros en oración, en una oración constante, en un testimonio verdadero, una vida de entrega, de fidelidad, que es lo que va a hacer que el mundo pueda reaccionar y ver la diferencia, ¿no?, entre tener a Cristo y no tener a Cristo. Gracias y que Dios os bendiga mucho este año y deseo lo mejor para todos. Y seguimos orando para que el Señor nos ayude. Hola a todos, aquí desde Cantabria, que es un poco lluvioso, frío. Os queremos transmitir pues, nuestro deseo por el siguiente año para todos vosotros, que podáis estar en la voluntad de Dios y servir a Dios y ir creciendo en la fe. Yo hoy la reflexión que tengo, que quiero compartir con vosotros, tiene que ver con la fe. La fe. Hace poco, leyendo con los chicos el Evangelio de Lucas, estamos leyéndolo, hemos leído desde el principio al final, y llegamos a la parte de la última cena, y ahí nos narra Lucas de que en esa cena pues había una disputa entre los discípulos. A veces también nos juntamos en algún momento a cenar juntos y a veces empezamos a hablar y hay disputas. Y había una disputa entre ellos de quién de ellos sería el mayor. Y Jesús se dirige a esa disputa. Y justo después de dirigirse a ese problema, Jesús se dirige a Simón, a Pedro, y le dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y algunos dicen opinan de que este es el inicio del verdadero ministerio de Pedro como apóstol. Es curioso, algunos hacen el argumento, pues sí, de los 11 era el mayor. Empezó todo por una disputa de quién iba a ser el mayor entre ellos. Y aquí aquí nos narra pues esta advertencia de Jesús a Pedro de que está algo muy difícil por delante de él, y su oración por él es que su fe no falte, que su fe no falte. A mí me llamó la atención eso hace poco, y después leyendo en la segunda carta de Pablo a Timoteo, pues en el capítulo 4, el famoso despido de Pablo de Timoteo, él dice en el 4:5, dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano.
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y aquí tenemos un hombre al final de su ministerio, y él hace esta conclusión. Él dice que ha peleado la buena batalla, que ha acabado su carrera, ha guardado la fe. Alguno que otro erudito bíblico opina sobre este versículo. La buena batalla y la carrera es guardar la fe. Aquí Pablo dice la buena batalla, la carrera, y se puede resumir en guardar la fe. Y él aquí habla de guardar la fe. Y en el último año, yo creo que para mucha gente ha sido pues un año de zarandeo, de pruebas, y me anima a escuchar pues testimonios donde hemos visto pues la fe de diferentes personas pues no faltar. Y aquí Pablo pues reflexiona y dice que ha guardado la fe. En primera de Timoteo, ahora hemos hablado de Pedro empezando su ministerio, que empieza por una gran prueba de fe. Pablo termina su ministerio y dice que ha guardado la fe. Y en primera de Timoteo, Pablo hace una exhortación a Timoteo. En el capítulo 6, versículo 11, le hace una exhortación de pelear la buena batalla de la fe. Y dice en el 6, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Y yo estuve pensando en esto, en la vida, de la vida de un cristiano. Pedro, que recibió esta advertencia de Jesús, de Satanás os quiere zarandear, pero he orado que tu fe no falte. Pues él en su carta, en 1 Pedro, él hace unos comentarios interesantes. En el primer capítulo de 1 Pedro, él habla y dice que es normal y es necesario. La fe del cristiano tiene que ser probado. Y hace la comparación con el fuego, el oro y el fuego. El oro tiene que ser pues quemado, expuesto al fuego, y así nuestra fe también. Nuestra fe tiene que ser expuesto al fuego. Y también en el último capítulo de 1 Pedro, él habla del diablo como león rugiente, pues busca a quien devorar. Y él exhorta a que resistemos al diablo, firmes en nuestra fe, firmes en la fe. Y dice, y ahí es donde dice que todo el mundo, todos los cristianos en todo el mundo están en esta batalla. Y alguno que otro predicador conocido han dicho que lo que el diablo quiere devorar en nosotros no es como el león físico que nos quiere comer nuestra carne. El diablo lo que ataca es nuestra fe. Ataca nuestra fe en Dios, nuestra fe en lo que Dios dice, en su palabra. Si pensamos un poco en la tentación de Eva, en la primera tentación, el primer pecado, pues el diablo ataca pues la palabra de Dios y el carácter de Dios. Y en la vida de un cristiano pues tenemos que andar por fe. ¿Qué es la buena batalla de fe? Pues la buena batalla de fe, Pablo dice en 2 Corintios 5, dice que
por fe andamos, no por vista. La buena batalla de fe es confiar en Dios en tiempos oscuros. Es confiar en Dios cuando no vemos, cuando nos cuesta ver un futuro, cuando nos cuesta ver lo que está por delante. Es la buena batalla de fe. Hay un par de otros frases o términos que usa Pablo acerca de la fe. En Romanos 14 dice: recibid al débil en la fe. Y la buena batalla de la fe es reconocer a veces que nuestra fe está débil y necesitamos pues ser fortalecidos en la fe. A veces necesitamos que alguien ore por nosotros, que nos dé un consejo. Hay una frase interesante en 1 Timoteo de una fe fingida. De una fe fingida. Me gusta cómo lo traduce, lo expresa en la Reina Valera en español. En inglés generalmente dice una fe no sincera. Aquí en Santander hemos vivido unas cosas con unas personas que estaban entre nosotros mucho tiempo y era una fe totalmente fingida. Y también a veces tenemos que ser honestos y reconocer que igual nuestra fe no somos tan sinceros como a veces queremos presentar a la gente, y que nuestra fe tiene que ir pues creciendo y ser algo más real, más auténtico. Pero quería, aquí donde Pablo exhorta a Timoteo de pelear la buena batalla, aquí en 1 Timoteo 6, le dice: tú, hombre, oh Dios, huye de estas cosas. Pues los versículos anteriores de esto, ahí está hablando de necedades, de pleitos, de envidias, de contiendas. Está hablando de avaricia, de comodidad, de dinero. Y él dice: huye de estas cosas. Y la vida de fe es andar por fe, no por vista, y también es huir de ciertas cosas y actitudes y maneras, actitudes que dominan, que están dominantes en la sociedad en la cual vivimos. Entonces dice: huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Eso es la buena batalla de fe. A veces pensamos que la buena batalla de fe es ir a hacer cosas, lanzarnos a hacer grandes cosas por Dios, pero muchas veces es tan sencillo como asegurarnos que estemos en la justicia, confiando en la justicia que Dios ha conseguido por nosotros a través de la obra de Jesucristo, de ser piadosos, de ser pacientes, de ser mansos. Entonces esto es nuestra reflexión sobre este año pasado, y es mi deseo por mi propia vida y mi exhortación y mi deseo por todos los demás, que podemos nosotros pues pelear la buena batalla de la fe y que nuestra fe no falte en lo que está por delante. Pues otra vez un saludo de aquí desde Cantabria. Os queremos y recibe un abrazo de nuestra parte, y que Dios nos ayude en este año que viene. Año nuevo. Oh Señor, no aprovecho la duración de los días a menos que transcurran en tu presencia, en tu servicio, para tu gloria. Dame una gracia que anteceda, siga, guíe,
sustente, santifique y ayude a cada hora, para que no esté lejos de ti ni un solo instante, sino que confíe en tu Espíritu para que proporcione todo pensamiento, hable en cada palabra, dirija cada paso, prospere toda obra, edifique cada grano de fe, y haz que desee proclamar tu alabanza, dar testimonio de tu amor y propagar tu reino. Boto mi barco en las aguas desconocidas de este año. Contigo, oh Padre, como mi puerto. Contigo, oh Hijo, al timón. Contigo, oh Espíritu, soplando en mis velas. Guíame hasta el cielo con mis lomos ceñidos, mi lámpara encendida, mi oído abierto a tus llamamientos, mi corazón lleno de amor y mi alma libre. Dame tu gracia para santificarme, tus consuelos para alegrarme, tu sabiduría para enseñarme, tu diestra para guiarme, tu consejo para instruirme, tu ley para juzgarme y tu presencia para estabilizarme. Que tu temor sea siempre mi reverencia, tus triunfos sean mi gozo. Muy bien, pues ya hemos llegado al final, habiendo recibido la palabra de Dios, y le damos gracias a Dios precisamente por su palabra, y también a todos vosotros por haber estado con nosotros a través de nuestros canales conectados de Facebook, de YouTube y de nuestra página web www.fmradioluz.com. Queremos dar una información sobre el programa que mañana vamos a tener, Dios mediante, en Luz de la Mañana, a partir de las 11:30, con la colaboración de Rufino Navarro, pastor de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Madrid, donde él nos contará el porqué del cambio del nombre de la Iglesia Bíblica El Faro a la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza, y luego él terminará dejándonos el precioso mensaje de la palabra de Dios. Sin más, desearos que tengáis una buena noche, que Dios os bendiga, y un fuerte abrazo desde aquí, desde Radio Luz a las Naciones.